Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchan los del aula virtual? Perfecto. Hola, Fernando, sí, ¿se escucha bien? Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Alguna duda con respecto al práctico anterior? ¿Algo que le haya quedado pendiente de explicar? ¿Verdad? Hola. No. Dale. Profesor, Sí, ¿puedo hacer una consulta respecto al práctico anterior? sí, por eso justamente estaba preguntando. Ah, Respecto a las dos columnas que aparecen en el práctico, ¿cuál sería la correcta, digamos? Porque yo sumé las dos columnas y las dos columnas dan el mismo importe, 16.400. O Claro, sea, hay una diferencia en un cheque de 100 pesos, pero esa diferencia como que se compensa con el efectivo en la otra columna. O sea, en exacto. una columna, le cuento, en una columna figura un cheque por 2.200 y en la otra columna un cheque por 2.100. Sí, Pero en un cuadro figura efectivo por 700 y en el otro efectivo por 800. Es como que, no sé, cuál es la diferencia. claro. El tema está básicamente que tanto la planilla del punto 3 como la planilla del punto 4 son planillas confeccionadas por la empresa. En la planilla del punto 3 está la información que surge de los recibos de la empresa. Y en la planilla del punto 4 está el recuento efectuado por la empresa. Ahora bien, en el recuento de los valores recontados por la empresa hay un error que es 2.200. ¿Y cómo sabemos que es correcto lo que dice la planilla del punto 3? Porque en la observación adicional del punto 6 se dice que se verificó con el recibo 1648, que es el primero de la planilla de 3, que está emitido correctamente y coincide con el importe del cheque recibido, es decir, el recibo 1648 de fecha 29 del 12 recibió un cheque de 2100. Evidentemente, en la planilla de 4, efectos de que le cierre porque le faltaban 100 pesos, lo que hizo fue considerar ese cheque por 2.200. De esa forma le cerraba la ecuación al responsable de la empresa y no tenía ningún faltante. Pero lo correcto es considerar que si el práctico te está diciendo que efectivamente el cheque era de 2.100 y el recibo estaba correctamente verificado, tomar esa información como válida. Por ende, lo que decían los valores recontados simplemente era un error a efectos de ocultar el faltante de efectivo. ¿Se entiende? Entiendo, sí. ¿Y cuál es el tratamiento de la diferencia de efectivo que hay entre la planilla 3 y la planilla 4? Porque en la planilla 3 figura que debería haber 1.800 de efectivo. Y en la planilla 4 dice que solo hay 1.700. Bueno, hay un faltante de efectivo. Ese faltante de efectivo se toma como un digamos, en general se va a tomar como un anticipo al responsable de la custodia de los fondos, que es en este caso el cajero. Ah, entiendo, sí. Entiendo, Solo sí. que en este caso, después vas a ver que en la solución planteada se le efectuó digamos, un anticipo de 75 pesos. La diferencia es porque cuando se van a hacer un recuento del fondo fijo, se había erogado más de los 200 que estaban asignados al fondo fijo. Entonces, si el fondo fijo tenía asignado 200 pesos
pero el responsable, que era el mismo responsable de la caja, era el responsable del fondo fijo. Cosa que en un principio no tendría sentido, porque ¿para qué vas a constituir un fondo fijo que esté en poder del mismo responsable de la caja? En general el fondo fijo se utiliza, digamos, para que lo tenga otro responsable y no tenga que estar utilizando los fondos de las recaudaciones. Pero bueno, como en este caso era el mismo responsable, él utilizó parte de esos 100 para completar los gastos del fondo fijo, que sumaban 225. Por eso la diferencia entre los 100 que le faltaban en la caja general menos los 25 que le estaban sobrando en el fondo fijo, era el faltante que tenía resultante. ¿Se entiende? Entiendo, sí. O sea que la diferencia en el valor del cheque lo hizo el cajero para ocultar el faltante de caja de ese 100, digamos. Evidentemente sí, porque la información misma del práctico nos está certificando que el cheque era por 2.100 pesos. Entiendo, sí, entiendo, sí. ¿Ah? Mil gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra duda con respecto al práctico de la clase pasada? ¿Alguna duda con respecto a algún práctico en general de caja? Buenas noches, Pira, ¿cómo andás? Hola, Flori, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy intentando acá verte en la clase, pero vos sabés que tengo una pantalla blanca. No sé si vos no salís en la imagen o yo nomás no la puedo ver. Vos sabés que yo salgo en la imagen donde apareces vos cuando hablas. Ahí me veo. ¿Vos compartiste alguna pantalla? Porque a mí me parece en blanco Lo que pasa es que eso es el pizarrón que está compartido. Ahí está, ya está. Eso es el pizarrón que está compartido. Bien, ahora sí te vi. Ahí ya está. Ahora sí, dale. Perdón. Ningún problema. Bueno. Estoy aprendiendo. Todos aprendemos. ¿Alguna duda con respecto a cualquier práctico de caja que tuvieran? Hasta ahora vamos bien, van perfectos, se hicieron 5 o 6 prácticos de cajas y ya lo tenemos recontra masticado, digamos. ¿Bien? Lo que quieran y pueden venir a consultar, ningún problema. O sea, antes de la clase, vemos lo que se vio hasta ese momento. Después de la clase, quieren consultar caso de informe, que es el último tema, y ya cuando todo el resto se está yendo, no hay ningún drama. En la clase de práctica se puede consultar cualquier cosa de práctica, ¿está? No hay ningún drama. Cosa que ustedes, si quieren ir avanzando, lo que pasa es que, ¿por qué te digo después de que terminamos de dar la clase? Porque por ahí algunos compañeros están más interesados en la primera parte, hasta donde estamos desarrollando, pero bueno, después por ahí algunos se quieren quedar y ver algún tema un poco más avanzado, no hay ningún drama, ¿está? Bueno, ahora lo que vamos... Sí. ¿Con cuál? Pública 2 y pública, yo ya le cuento, le podemos plantear a Fabián, eso no hay ningún inconveniente, tienen que plantearle a Fabián. Pero lo más probable, pública 2, ¿de qué cuatrimestre es y de qué año es? ¿De segundo cuatrimestre de quinto? ¿Y quién puso primero la fecha? Fabián pone primero la fecha siempre. En todo caso, lo que tendrían que hacer es plantear la del pública 2 si no puso antes que Fabián, cosa que dudo que haya puesto antes. Porque por eso justamente él lo que hace es... ¿Y pública 2 de qué cuatrimestre es? Es del segundo cuatrimestre de quinto, me dicen. Pero él lo que hace es, el primer día ya pone las fechas de forma tal de que nadie le gane mano. Hasta la fecha del primer parcial tienen tiempo de pedirle que le ganen. Igual, de todas formas, sí, no hay problema. Nosotros le planteamos. ¿Y quién le puso el mismo día? Y sí, pueden hablar con él y ver si modifican. ¿Todavía no tuvieron clases? Ah, ya ven. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un caso de una conciliación bancaria.
como veníamos hablando, el tema de las conciliaciones bancarias es parte de las tareas habituales que va a hacer la empresa a efectos de realizar el control de sus actividades, ¿cierto? Es decir, un buen ejercicio de un control interno de una empresa implica que la empresa haga controles regulares, periódicos, ya sea en forma periódica preestablecida y en algunos casos, como van a ver, controles sorpresas, efectos de verificar que los responsables de el movimiento, o yo estoy con mucho frío o vos estás con mucho calor, una de las dos cosas, de forma tal de que el responsable de la empresa, el responsable en este caso de la emisión de cheques, del recibo de los cheques, de la emisión de cheques, de los depósitos de los cheques, esté debidamente controlado, es decir, que no le dé lugar a que tenga algún tipo de maniobra de manejo de fondos discrecionales de la empresa. Entonces, esa tarea, si la empresa cuenta con un control interno que es efectivo, va a ser regular, va a ser periódica, generalmente se hace todos los meses a fin de mes a efectos de verificar cómo es el paso al mes siguiente. Y ustedes saben que en un arqueo de una conciliación bancaria nunca va a coincidir el saldo contable con el saldo del banco en un primer momento. Es decir que ustedes van a tener en sus saldos contables un saldo que va a surgir de ir contabilizando todos los movimientos que ustedes reconocen que realizó la empresa, más aquellos que le fueron impuestos, como algunos impuestos o algún tipo de gasto bancario, pero que no necesariamente van a coincidir con la realidad, porque ustedes emiten un cheque, ese cheque le entregan a un proveedor, cancelan de esa forma el pasivo con el proveedor y tienen una obligación contra el banco contra el cual libraron el cheque, ¿no es cierto? Si es un cheque al día, va a estar modificando el saldo de la cuenta corriente. Si es un cheque diferido, en un principio es un documento a pagar que depende la fecha de vencimiento al cierre del ejercicio, si va a ser tomado como una disminución del saldo bancario o como un documento a pagar con posterioridad. Entonces, cuando llega la fecha de cierre, ustedes van a la empresa va a hacer un arqueo de una conciliación del banco a efecto de dejar expresado el saldo bancario al cierre del ejercicio. Obviamente, estas conciliaciones van a ser periódicas, ¿no? Como les decía, pero al cierre van a hacer una conciliación a efecto de que el saldo de banco quede correctamente expresado en los estados contables. Lo que va a hacer el auditor es verificar que esa conciliación sea razonable. Entonces, como le digo siempre, si ustedes quieren controlar algo, lo primero que tienen que saber es saber cómo se hace y después pueden controlar, obviamente. Entonces, la tarea del auditor va a ser la revisión de la conciliación bancaria realizada por la empresa. En muchos entes chicos, muchas veces, ya sea el contador o el auditor, a veces realiza esas tareas porque depende de la estructura de la empresa y cómo está organizada. Pero en un principio esa es una tarea de la empresa y lo que tiene que hacer el auditor es hacer una revisión de esa conciliación a efectos de verificar de que esté correctamente realizada, porque tranquilamente así como ese cheque de 2.200, de 2.100 pesos fue registrado en la planilla 4 como por 2.200 pesos a efectos de que le cierre el ajuste y no tenga ningún anticipo de sueldo, en una conciliación bancaria también puede suceder que el responsable de
de ese área haga algún tipo de ajuste a efectos de que le cierre la conciliación y ustedes van a dejar reflejado de una forma no razonable el saldo contable de la empresa al cierre del ejercicio. Entonces, como tarea del auditor, va a ser, por un lado, la revisión de las conciliaciones bancarias regularmente, establecer algún tipo por ahí de conciliación bancaria sorpresiva, a efecto de verificar que realmente la empresa lleve adecuadamente sus controles, registre correctamente las operaciones, y al cierre del ejercicio, una revisión de la conciliación, de la última conciliación del ejercicio, a efectos de que el saldo contable quede correctamente registrado. Porque, por ejemplo, usted hace una conciliación, hace una revisión de la conciliación bancaria el 30 de octubre. La empresa cierra el 31 de diciembre. La empresa emitió un cheque el 30 de octubre, el 25 de octubre, y el proveedor todavía no se presentó al cobro. En la conciliación de octubre ustedes no van a hacer un ajuste, porque eso es una partida pendiente simplemente, ¿no es cierto? No es necesario practicar un ajuste en ese momento. Si el cheque es postdatado y no es para diciembre, no es para octubre, es para noviembre, tampoco va a variar mucho la situación. Simplemente va a quedar como un ajuste que con el tiempo se va digamos, a normalizar. Pero el cierre de ejercicio sí tiene que dejar, van a ver que van a tener partidas que necesitan ser ajustadas y partidas que no es necesario que sean ajustadas. Si un cheque, por ejemplo, emitido al día el 25 de diciembre, al cierre del ejercicio, no hace falta ajustar porque el monto de ese cheque está afectando el saldo de la cuenta corriente al cierre del ejercicio, por más que el proveedor no se haya presentado a cobrarlo. Distinto el caso de un cheque postdatado. En ese caso, el saldo de mi cuenta corriente no se ve afectado y tengo que discriminarlo y ponerlo como un documento a cobrar a fecha posterior al cierre. Eso ustedes saben, digamos, esa es la parte que ustedes saben. Acá lo que vamos a ver es un caso práctico donde, en este caso, en algunos casos nosotros lo que hacemos es le presentamos todos los datos que tenemos del banco, de la empresa, y le presentamos la conciliación bancaria realizada por la empresa. Y en otros casos, como en este que vamos a ver, directamente no hay conciliación bancaria realizada por la empresa. O sea, es directamente los saldos, todos los movimientos del mayor contable y todos los movimientos del extracto bancario. Obviamente que, como en todos los casos, van a ver que los datos que produce la empresa, que son los que están reflejados en el mayor de la contable, en un primer momento van a tener menos poder de convicción hacia el auditor que el extracto bancario. El extracto bancario a nosotros nos da mayor certeza porque es una información producida por un tercero. Después van a ir viendo cuando ven la teoría que toda la información que produce la empresa tiene menos poder no me está saliendo la palabra, pero es menos poder de convencimiento al auditor de que es cierta esa información que la información que produce un tercero o que la información que produce el mismo auditor. El auditor está produciendo una información, va a tener cierto convencimiento de ese dato. Por ejemplo, el auditor mira en el extracto y ve el saldo contable que dice el banco, es un saldo que el mismo auditor está convalidando. Ahora, si la empresa le dice que el saldo del extracto es tal, mientras el auditor no vea que eso coincide con el saldo que le está diciendo la empresa, no tiene la misma certeza. O sea, siempre
la información producida por la empresa va a tener un poder de convencimiento distinto a la información producida por terceros y a la información producida por el propio auditor. Eso ustedes lo van a ver en los prácticos, porque nosotros en algunos casos le decimos específicamente y en otros casos le damos a entender. Por ejemplo, en el caso del práctico pasado, le decíamos específicamente que el cheque era de 2.100 pesos. Entonces, ese era el valor real. Por más que después en una planilla estaba un dato y en otra planilla estaba otro, ustedes sabían que 2.100 pesos era el valor real. Ese era el correcto. Bueno, acá en la generalidad de los casos va a pasar algo similar. O sea, ustedes van a ver que por ahí pueden encontrar información que no coincide o información que sí coincide. Bueno, en el caso de que no coinciden, ustedes tienen que aplicar su criterio profesional y los conocimientos contables, legales, impositivos, matemáticos, para verificar la razonabilidad de esa información. ¿Está? Entonces, este es el viejo. Vamos con el nuevo. Este. Para hacer la conciliación, generalmente hay 2 o 3 formas, que una es salir del saldo contable, ir explicando la diferencia para llegar al saldo del extracto, o la inversa sería la otra, y después hay un modelo que es partir de los 2 saldos y ir explicando la diferencia para llegar al saldo contable que debe quedar al cierre del ejercicio en el estado contable, que vendría a ser, digamos, en cierta forma un poco el que nos ayuda a entender un poco más, porque por un lado nos pone todos los movimientos que son temporarios y por el otro lado los que son permanentes y merecen un ajuste. Así que vamos a movernos con ese caso. Bueno, acá en este caso, ¿qué tenemos entonces? Tenemos el mayor de la cuenta, que tiene un montón de movimientos, y tenemos el extracto del banco, que también tiene un montón de movimientos. Después tenemos las notas, que nos tiran cuatro datos adicionales con respecto a la información que ya nos brindaron, ¿no es cierto? Ahora bien, como yo le decía, ustedes siempre acá están los mejores amigos de ustedes. Este es uno, este es otro. Esos son 2 grandes amigos suyos. La línea de tiempo y el mayor. El mayor le ayuda a que cada vez que ustedes hacen los asientos y van mayorizando, por la simple observación del mayor, muchas veces se van a dar cuenta de que hay errores. Y la línea de tiempo le ayuda a explicar todo. Todo le ayuda a explicar la línea de tiempo porque es el periodo que ustedes estaban auditando y le ayuda a entender si se perfeccionan o no los hechos económicos que merecen ser registrados o no. En este caso, fíjense ustedes que nosotros tenemos, como yo les decía, un montón de meses en los cuales fueron haciendo las conciliaciones bancarias, y acá tienen los datos de este periodo. ¿No es cierto? Pero ese periodo tiene un saldo inicio y un saldo al cierre. El saldo al inicio, si ustedes miran, no coincide entre el saldo contable y el saldo del extracto. Quiere decir que en un primer momento lo que para iniciar nos está faltando consolidar la información de inicio, validar la información de inicio de ese periodo mensual. Es decir, ya los saldos contables y del extracto ya no coinciden al inicio del mes que estamos auditando.
Quiere decir que la diferencia tiene que estar explicada de alguna forma por una conciliación hecha el 30 de noviembre. Como no está hecha, vamos a rehacerla. Según el mayor y según el extracto. ¿Ah? Tenemos 452,31 según el mayor y 5.696,51 según el extracto. ¿Cómo se explica la diferencia entre esos dos valores? Vean el práctico y vean a ver si lo pueden determinar. No te escucho. Cheques librados no depositados. ¿Cuáles serían? Claro, yo digo al 31, 30-11 y en realidad este cierre 31-3, ¿no? Ya. Es al 28 del 2, perfecto. ¿El cheque? 4.25. Sí. Sí, el banco está en la inversa nuestra. Exactamente. ¿Qué hago con el cheque 4.25? Ah, ahí está el tema. Disminuye nuestro saldo. ¿Así? Si disminuye nuestro saldo, este es el saldo nuestro. ¿Por qué? Todavía no se... Como que falta que impacte en el Banco de la Nación. Bien. Exacto. Es decir, que si ustedes se van a nuestro gran amigo, tendríamos un saldo al inicio, emitimos el cheque 4.25, y lo que hicimos fue descontar del banco. Quiere decir que el saldo, ya tiene descontado los 969. Hay algo que en general le cuesta, que es cheques emitidos, no presentados al cobro, se resta. Por ahí usted muchas veces veo, le digo por experiencia, veo que por ahí quieren, digamos, normalizar algún determinado tipo de cuestiones. Si ustedes lo piensan, lo sacan fácil. El cheque es un cheque que se emitió y no se cobró. Como se emitió, se contabilizó, ya está disminuido nuestro saldo bancario. Pero como no se depositó, todavía no se restó del extracto. O sea, hay que, en algún momento,
ese valor va a disminuir el saldo del extracto, ¿no es cierto? Porque el banco tiene cuando te paga, para ellos es un débito, para ellos es un crédito, eso que te pagaron. Disminuye tu saldo. Para ellos tu saldo es una deuda, en el caso de que sea positivo, ¿no? Entonces, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora, pasa lo mismo con el siguiente cheque, ¿no es cierto? Con el 424. Con el 424 pasa lo mismo, no entró todavía, o sea que yo lo resté de mi saldo contable pero todavía el banco no lo pagó. O sea que eso va a disminuir mi saldo bancario al cierre. En este caso, está bien contabilizado, no hay que hacer nada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ah? Y bueno, y lo otro, si hacemos acá un mayor, nos da una diferencia todavía. Es decir, que hay algo más que va a estar explicando esa diferencia y es el punto. Sí. Puede ser, hay que ver. Evidentemente sí. La respuesta es sí. ¿Cómo? Es una comisión bancaria. Lo que pasa es que después vamos a ver que el banco nos debitó 2 comisiones bancarias, una el día 3 y otra el 23. Y la empresa registró solo la del 23, por el monto del 3. ¿Ah? Eso va a explicar con posterioridad, digamos, ya va a ser parte de la conciliación del mes de marzo. Pero acá todavía tenemos una diferencia, que es el punto D de las aclaraciones. Claro, exacto. Entonces la diferencia va a ser $1.000 por 2,98, 2.980, menos el 1%, que el 1% es 29,80, me queda 2.950,20. ¿Ah? Como eso no estuvo contabilizado, pero sí ya estuvo acreditado en el banco, quiere decir que el banco ya lo está considerando acá. Esta diferencia la tengo que sumar a mi saldo bancario. Esta ya es una diferencia permanente que tengo que contabilizar, exactamente. Esto ya está contabilizado y no lo tengo que revertir porque los hechos posteriores verifican que esos cheques sí entraron.
¿Y esto me da igual? No me da igual. ¿Eh? La diferencia va a ser 1,70. Este es el préstamo. Diferencia no conciliada. Hay que conciliarla, hay que registrarla nomás porque es una diferencia que no pudimos determinar de dónde es. Imposible determinarla con la información que tenemos. ¿Qué puede pasar? Puede surgir por algún tipo de redondeo o algún tipo de algunas décimas que se fueron contabilizando mal. Si es muy poco significativo, una diferencia no conciliada nomás. ¿Ah? Y ahí sí me va a dar el saldo contable a partir del cual voy a salir, que es, sí, este, 429. 479. El mismo valor, pero tengo como chiste el número 4. Bien. Luego, otra cosa, cuando tengo el saldo, al comienzo de la debe está 452,31 y en el saldo de saldo. Bien. Perfecto. Entonces, hasta acá estamos, ¿no? Entonces tenemos que, ¿esto cómo hacemos? Ahora ya te respondo lo tuyo porque en realidad lo que me estás diciendo ya van a ser todas las cosas. Acá estamos acá recién. Con esto estamos acá. Vos estás queriendo llegar acá ya. Con eso estamos acá a pie firme, digamos. ¿Ah? Recién ahí. Exacto. O sea, es decir, nosotros teníamos dos valores, uno según saldo contable y uno según extracto. Una vez que nosotros hacemos estos dos ajustes, va a ser a los efectos de este mes, este valor. Después vamos a tener que explicar un montón de cosas para llegar al último valor. ¿Ah? Sí. A partir de abril, no, en marzo, empiezan a emitir los cheques, son 430. Sí. Eso es parámetro entonces para que todos los cheques tengan la misma numeración, sean diferentes totales en la cuenta. ¿Y sí? Claro. Exacto. Lo ideal, digamos, a ver. Ustedes van a ver que más adelante, este práctico está lindo porque tiene de todo. Van a ver que más adelante hay un cheque que en la correlación no está. Todo eso son cuestiones de control que deberían funcionar correctamente en una empresa. Es decir, en una empresa no puede haber, no se puede ir emitiendo cheques en forma no correlativa. Vos no podés emitir el 430, 431, 432, 434, 435, 436 y después emitir el 433. ¿Por qué lo dejaste? O sea, todo va a depender de la organización interna. Si todo funciona en función de distintas formas organizativas, como por ejemplo la administración pública, que se emite un cheque, pero recién se entrega el cheque después de todo un procedimiento, una orden de pago, puede ser que tenga un cheque tenga una fecha distinta, pero en general vos vas emitiendo y contabilizando en función en un orden cronológico, que es lo más lógico, ¿no? Todo eso forma parte de
la organización que ustedes van a tener que verificar de la empresa para ver si es correcto o no el control que realizan. Entonces, con esto verificamos el punto de salida del último mes, ¿no? ¿Ah? Entonces, ahora bueno, el asiento del depósito del préstamo. ¿Eh? Sí, obvio. Es que a ver, más que sugerir, nosotros salíamos del saldo según el mayor y el saldo según el extracto, ¿no? $3.400,81. Si nosotros no hacemos un asiento de ajuste, no llegamos a este valor. Necesariamente, porque nuestro saldo contable, en este momento, según los datos de la empresa, es de 452,31. Si no hacemos el asiento de ajuste, no llegamos a 3.400. Sí o sí tenemos que proponer el ajuste. Es más, tenemos que proponer el ajuste porque es lo que corresponde. Se acreditó bueno. Ahora, al efecto de la solución del práctico, van a tener que hacer ¿qué asiento van a hacer? Banco, sellado, a préstamos. Sellado es un gasto. ¿Qué puede ser sellado? ¿Una cuenta de sellado? ¿Una cuenta de activo? No. ¿Una cuenta de pasivo? No. Porque ¿qué es el sellado? Es un impuesto que se cobra en un determinado momento. Yo lo puedo devengar o lo puedo pagar en el momento en que me están descontando, en realidad estoy pagando. Pero el sellado, el impuesto a los sellos, es un impuesto. Sellado, digo, yo impuesto a los sellos. ¿Cómo? Y sí, por los préstamos. Nosotros tenemos una provincia que nos cobra hasta sellado por el saldo en cuenta corriente. El saldo descubierto en cuenta corriente para la provincia lleva sellado. Tenemos la provincia que tiene mayor presión fiscal, entre las 3 de mayor presión fiscal del país. ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué comisión? No, eso es sellado. Impuesto a los sellos. Por eso, entonces sería banco, por los que no acreditan, impuesto a los sellos, por lo que se nos descuentan para abonar el impuesto a los sellos, porque el banco actúa como agente de retención o percepción, a préstamo por la totalidad. En este caso, ese préstamo, ustedes saben, lo podemos registrar con todos los intereses a devengar ya con la cuenta realizadora, intereses a devengar, o a medida que se van produciendo el devengamiento, vamos registrando el devengamiento de los intereses. En este caso, sería banco, impuesto a los sellos, a préstamo por el total. El día 20 se paga en efectivo la primera cuota, entonces va a disminuir la parte de capital del préstamo correspondiente a... ¿Cuántas cuotas fue?
en 8 cuotas, o sea, vamos a dividir los $1000 en 8 cuotas y vamos a ver cuál es el tipo de cambio a esa fecha para depositar esos dólares más el interés correspondiente por el total de la deuda, porque es interés por sobresaldos, ¿no es cierto? Es decir, el día 20 del 3 pagamos una octava parte del préstamo obtenido, más los intereses del saldo a esa fecha, que serían los $1000, lo convertimos al tipo de cambio y contabilizamos la operación. Eso no lo voy a hacer, háganlo ustedes. A su vez, si quieren agreguen el IVA, no hay problema. Sí, los intereses creo que tienen el 10,5, ¿no? Creo que sí. Revísenlo en impuesto para la próxima clase y me dicen. Pero me parece que es 10,5. Bueno. Y después lo otro que no se tienen que olvidar es que si bien al 31 del 3 no pagan la siguiente cuota, sí se devenga 10 días de intereses ¿de qué? De 1000 menos una octava parte por la tasa pactada. Eso es el interés de un mes. Como solo transcurrieron 10 días, tienen que proporcionar la parte que transcurrió hasta la fecha de cierre y reconocer esos intereses, que va a incrementar la deuda del préstamo. A la fecha de pago, el 20 de abril, lo que van a hacer es, van a devengar los 20 días restantes, pagar esos intereses ya devengados con otra octava parte de la deuda y así. Pero fíjense que a la fecha de cierre lo que tienen que hacer es devengar los intereses transcurridos entre el vencimiento de la última cuota hasta la fecha de cierre. Es decir, y a su vez reconocer la diferencia de cambio, exactamente. ¿De qué? De los dólares que se adeuda, o sea, de los 9 octavos, de los 7 octavos del crédito. ¿Ah? Porque ustedes el 20 del 2 pagan una octava parte, que es la cuota, a la fecha de ese momento. Pero al cierre tiene que ver si hay una diferencia de cotización o no. Eso le va a variar tanto el préstamo como los intereses. ¿Ah? Bueno, eso lo hacen solos. Acá seguimos. Entonces, hasta acá estamos. Ya hicimos, perdón, y después la diferencia no conciliada, un gasto bancario a banco por 1,70 para que cierre exactamente, ¿no? Entonces ahí llegamos a este valor. Acá. Y ahora sí, díctenme todo lo que consideran que tengo que hacer para todas las inconsistencias que ustedes detectan entre el extracto y el saldo del mayor, a efecto de que podamos llegar a dejar razonablemente evaluada al cierre del ejercicio la cuenta del Banco Universidad. ¿Cómo? 31 del 3. ¿Qué pasa en esa fecha? Sí, no, pero decime cuáles son. Vamos a tratarlo en montos, después vemos cuál es el asiento. Yo quiero llegar acá quiero llegar a que este sea igual a este, que sería, si ustedes toman la ecuación bancos, quiero que este valor sea el que va ahí.
Entonces, ¿cómo hago para que, qué ajuste hago para que este valor que sea igual a este sea el que corresponde que vaya en mi estado de situación patrimonial? Y marcando. Vamos de a uno. Cheque 436. ¿Qué pasa con el cheque 436? Está en el extracto. Bien. Ah, bueno. Está en el mayor, pero no está en el extracto. Entonces, ¿cómo? ¿Es una diferencia temporaria o permanente? Permanente. ¿Qué hago? Le sumo al... Ah, para que tenemos que salir acá de 5.969,51. Entonces, ¿qué hago con el cheque 436? ¿Qué hago acá? Resto, sumo. Resto. Sería menos 5.152,35. Bien. ¿Esto va a tener ajuste? No, perfecto. ¿Qué más? Disculpe, ¿Por qué el cheque 436 se repite 2 veces. el cheque 436 se repite 2 veces? Cheque 436. Epa. 436 versión 1, versión 1.0 y versión 2.0. Entonces, 436, 1.0 y 2.0. Ahora que estamos todo informático y... ¿Qué pasa con el 436 2.0? ¿Cómo? Coincide con el 439, el 436 2.0. O sea, es igual al 439. Entonces, ¿qué hago? ¿Sumo, resto? ¿No hago nada? Piénsenlo. Emitimos un cheque, el 439. Lo contabilizamos. Quiere decir que está considerado dentro de mi saldo contable. E inclusive, si lo vemos, entró en el banco. O sea que también está considerado acá. O sea que en este caso no hacemos nada. Informar en notas, no. La información en notas no es para cualquier cosa. Primero que esto, la información en nota va a ser para los casos donde vos tengas que poner de relevancia información importante y que pudo haber sido o no considerada por la empresa, pero que es muy relevante. En este caso, primero que no hay ninguna diferencia, simplemente fue mal registrado. No, no es una cuenta. Esto es, no. Esto es el saldo mayor banco cuenta corriente. Vos, según, mira, para que vos entiendas qué hizo la empresa el día 1 del 3. Contame, a ver, ¿qué hizo la empresa?
cuando emitió el cheque, ¿qué más hizo? Porque la empresa agarró la chequera, ya sea la manual esa que ustedes van arrancando, o tiene la informática esa que tiene los cheques continuos. Bueno, vamos a ponerle que tiene la manual, cheque 430, 1 del 3 del 2024, 1806,30, páguese a XX Sociedad Anónima, un 1806,30. Firma el responsable de emisión del cheque, le entregamos al proveedor y el proveedor nos da un recibo. ¿Listo? ¿Terminó? ¿O algo más hace la empresa? Proveedora de banco. Exactamente. Eso hace la empresa, proveedora de banco. O sea, la empresa, cada uno de estos movimientos es, si es el libro banco, que es el resumen del mayor de la cuenta, significa que la empresa registró todo esto. Quiere decir que hizo proveedores a banco. Entonces, si hizo proveedores a banco, en el caso de el cheque 436, puso proveedor a banco 436, pero le entregó el cheque 439, inclusive el proveedor que recibió el cheque 439 se presentó y lo cobró, significa que no hay que hacer nada, simplemente hubo un error en el tipeo del valor. ¿Es para llamar la atención una nota? No. Después vas a ver que las cuestiones con notas son mucho más importantes que esas. Porque esto es un error en el sistema de control de la empresa, en el manejo de su información. Obviamente que inclusive después van a ver que la auditoría tiene como subproducto una carta con recomendaciones, pero que no es el objetivo principal de la auditoría. El objetivo principal de la auditoría es emitir un informe de que la información contable es razonable. Como un subproducto van a emitir una carta con recomendaciones de todas aquellas cosas que ustedes observan, pero por dos razones. Una, para poder cobrar más y recomendarle y mostrarle a la empresa todo lo que ustedes saben y todos los errores que fueron encontrando, pero por otro lado, porque si, como sucede generalmente, y tienen la suerte, realizan auditorías sucesivas a la misma empresa, ustedes también tienen ¿cómo es que se dice? La intención, tienen no me está saliendo la palabra, pero es a ustedes también la conveniencia de que la empresa corrija todos los problemas que tienen en su control, ya sea de tipeo o de un control específico que no está funcionando. Es decir, si la empresa funciona correctamente, a ustedes les facilita el trabajo. Si la empresa, como vamos a ver en todos los rubros y en cada una de las cuentas, van a ver que si la empresa no efectúa correctamente el control interno, ustedes tienen que cambiar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas de auditoría. Es decir, cada vez que ustedes van a planificar, van a verificar el control interno, van a ver si depositan confianza en ese control y en función de eso van a planificar la naturaleza, la oportunidad y la extensión. Por eso les decía, fíjense ustedes con la conciliación bancaria, la debe realizar la empresa una vez por mes. Ustedes van a controlar una vez por mes, pero también pueden realizar algún tipo de control así distinto a efectos de verificar que la empresa todo el mes está correctamente llevando el control de sus operaciones y no simplemente a fin de mes le cocina toda la conciliación. Entonces, en este caso es simplemente un error de tipeo, no lleva ni ajuste ni explica nada. Simplemente explica el hecho de que figuraba el cheque 436 y en realidad era el 439. Es decir, la empresa puso un valor erróneo, pero la información que surge del extracto
nos certifica que el cheque no era el 436, era el 439 y está correctamente descontado del banco y ya está contabilizado por la empresa. ¿Qué otra más? ¿Eh? La nota de débito de 345. Si no está una nota de débito, deberíamos contabilizarla. Entonces, esta no hay que hacer nada porque la nota de débito fue del día 3, pero está contabilizada el día 23. ¿Cuál me decís? ¿Cuál otro? 438. Entonces, hay que restarlo al mayor del banco. ¿Cuánto sería? 1303. Están, pará, vamos por parte. ¿Están todos de acuerdo con este? Porque es el saldo que tengo al inicio del Banco Universidad. ¿Eh? Claro, por el ajuste. Bien, se dieron cuenta. Acá, ni este, ni este. Bien, es 4.200,56 y... No, este es acá, 4.200,56. Y el saldo contable era 907,31. Exactamente, porque nosotros, si nosotros estamos acá, en el banco, nosotros estamos acá. Acá hubo un montón de operaciones y estamos acá. ¿Ah? Lo que sí hay que tener en cuenta es que en realidad este 907,31 vamos a ponerlo entonces un poquito más acá arriba y le vamos a sumar la acreditación que habíamos hecho, ¿ah?, de 2.950,20 y de 1,70. ¿Ah? Y ahí sí. Entonces ahí sí, estamos acá y corregimos los dos valores de la conciliación anterior. Ahora estamos corrigiendo todos los de esta conciliación. ¿Qué más, entonces? Ah, bueno, ¿está bien el cheque 438? ¿Resto? Tiene que sumar, ¿por qué? Se descontó del saldo de banco. Entonces, para dejarlo correctamente, porque no había que descontarlo, le sumo. ¿Ah? A Banco Nación. Porque la empresa que hizo proveedores a Banco Universidad. El 435. ¿Qué pasa con el cheque 435? Ah, el monto es distinto. Estaba contabilizado por
9.36 era 9.39. 9.29. Entonces, ¿qué hago? Sumo, resto, más, menos. 3. Son las 4 opciones que hay. 3. Se registró por menos, entonces sumo en el mayor. Así. Y acá no. ¿Está bien? En realidad es al revés, tengo que restar. ¿No es cierto? Bien. ¿Por qué? Porque contabilicé que pagué 936 y en realidad pagué 939. Certifico con que entró el cheque por 939. Entonces, tengo que restar 3 pesos más. ¿Qué asiento va a ser este? Proveedores a banco por 3 pesos. ¿Qué asiento va a ser este? Dijimos, banco, universidad a Banco de la Nación. ¿Qué asiento va a ser este? Este. Ninguno, es partida temporaria. ¿Está? El inicio de la conciliación. Vos tenés 907. Cuando a vos te entregan tus papeles, con los papeles contables de la empresa, te dice que el banco tiene 907 con 31. O sea, te entrega un balance saldo donde acá dice 907 con 31, porque eso fue lo que contabilizó. La empresa fue contabilizando hasta contabilizar 907 con 31. El resultado de su mayor, de toda su contabilidad, es 907 con 31 saldo al cierre, positivo. ¿Ah? Ese es tu punto de partida. Ahora, yo le hice ajustes que corresponden a febrero. ¿Por qué? Porque no estaban hechos. Al cierre te tiene que dar el saldo que corresponde, dejar expuesto en el estado contable. Con el saldo al cierre según el extracto. ¿Ese? Sí. Sí, exactamente. Eso es algo que, digamos, ahí saldo diferente. ¿Era menos o más? Menos. Menos 0,10. Es algo que es raro que suceda ahora porque informáticamente tanto los mayores como todos se llevan en forma, digamos, informática, o sea, ya no hay un traslado de saldo. Evidentemente, en este caso lo que hubo fue el traslado del saldo anterior con 31 y se puso en la contabilidad con 41. Por eso arrastra ese 10 centavos de diferencia. Eso es algo que en la actualidad no va a pasar. ¿Ah? Es muy difícil que pase porque el traslado es automático. Así que no. Pero bueno, si ustedes llevan una contabilidad manual, puede suceder. El del 931, con 31. Bueno, hasta ahí, ¿qué otra cosa más explica la acreditación del 19? ¿Qué es la acreditación de un préstamo? ¿O qué era?
No está. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? ¿Eh? Sí, ahora sí. ¿Se resta de dónde? Del mayor del banco. Es decir, yo, ¿qué hice? Incrementé mi saldo bancario por ese cheque, pero en realidad nunca se incrementó mi saldo bancario por ese cheque. Que era 3.156,70. Menos sería, ¿no? Ahora, ¿por 4.000 entonces? Ajá. Y acá la diferencia, acá lo que hay que entender es, ¿qué pasó? Ajá. No, es un descuento, un cheque eso. Sí. Sí, sí, vos, no, vos tenías un cheque, llevas al banco y decís, descontame este cheque. Ajá. 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 ¿Cómo sería el asiento entonces? Ajá, banco, 3.151. Intereses. Intereses a documento a cobrar. Documento a cobrar, porque es por 4.000 y acá la diferencia sería 949. Redondo, ¿no? Entonces nosotros vamos a mi gran amigo, gran amigo, el mayor, ¿eh? Sí, 3.000, 56, bueno, sería 56 y acá sería 944, ¿ah? Nosotros vamos a mi gran amigo acá, documentos a cobrar, vamos, cuando ustedes tienen que hacer algo para entender la operación, les sugiero que hagan este ejercicio, hagan como que ese es el único movimiento. Entonces, nosotros teníamos ese cheque de 4.000, ¿ah? ¿Y qué hizo la empresa? ¿Qué debería haber hecho? La diferencia del ajuste. ¿Qué hizo la empresa? Vos tenías un cheque de 4.000 que recibiste de un cliente y fuiste y lo descontaste en el banco. ¿Qué hizo la empresa? ¿Qué debería haber hecho la empresa? Y la diferencia del ajuste. ¿Eh? Entonces, ¿qué hizo la empresa? En vez de poner Banco Nación, puso Banco Universidad. O sea que este asiento ya lo hizo. O sea que no tenemos que hacer nada de ese asiento. Lo único que tenemos que hacer es revertir. Es decir, que si yo pongo por 4.000 acá, voy a estar duplicando 2 veces parte de los intereses. Lo único que yo tengo que hacer es sacarlo de Banco Universidad y mandarlo a Banco Nación. O sea, por eso, por ahí, digamos, veo como experiencia, no quiero que ninguno se tome como que yo le estoy diciendo a uno en particular. Yo hablo, cuando hablo en general, porque por ahí, el profesor me trata de bruto, no. Yo trato de que ustedes entiendan qué es lo que yo veo que en la generalidad de los casos los alumnos les cuesta un poco. Entonces, la empresa ya hizo ese asiento, ya está. Lo único que yo tengo que hacer es
redireccionar correctamente de un banco al otro, pero ya el resultante, porque la empresa ya, si la empresa ya acreditó esto en el Banco Nación, significa que la diferencia lo hizo contra. Partimos en los prácticos también de la base. Sí, no estoy mirando si hay alguna pregunta. No, bueno. Partimos también de la base de que todo lo que hace la empresa está bien hecho, salvo que haya un indicio de que algo está malo, que le digamos que está mal, ¿está? Entonces, de acá no dice nada, lo que dice que está mal es que mandamos a un banco en lugar del otro. Entonces, este asiento no hay que hacer directamente Banco Universidad para Banco de la Nación por el monto resultante del descuento a Banco Universidad para sacar ese monto de lo que habíamos acreditado. O sea, es una diferencia permanente. ¿Qué más? El cheque 440. ¿Qué pasa si está duplicado? No, un poquito más fuerte, si no, no escucho. ¿Habría que restarlo de nuestro mayor? Sería 632,70. ¿Está bien? ¿Qué había que hacer? Sumar nosotros a nuestro saldo. No, ese es otro. Nosotros partimos de un saldo y si le restamos el cheque 440 y le volvimos a restar el cheque 440. Entonces ahora hay que sumarlo al cheque 440. Es decir, sería 632,70. Bueno, nosotros en nuestro saldo, en el mayor de nuestra cuenta, el día 23 del 3, contabilizamos proveedores a banco por 632,70. Y el día 30 del 3, por el mismo cheque, volvimos a contabilizar proveedores a banco por 632,70. O sea, hicimos proveedores a banco, dos veces. El asiento de ajuste, banco proveedores. Sacando uno, exactamente. Después, ¿algún otro? Es que el problema, ¿saben cuál es? Que usted tiene que, la pregunta tiene que ser ahora. Ahora, porque esa pregunta en el parcial, never. Eso puede ser. Eso también sé. Pero, y les digo siempre, por eso tienen que repasar. Pero vean la parte, ustedes tienen que ver el vaso medio lleno. Van a salir sabiendo contabilidad acá. Ustedes no saben lo feo que es salir sin saber contabilidad. Es horrible. Y le estamos enseñando 30, 40 operaciones básicas que le van a servir todas, siempre. Porque una vez que saben algunas operaciones así nomás de cómo detectar, después la contabilidad es facilísima. La contabilidad es facilísima. Lo que pasa es que hay que saber analizar nomás la información. Pero después es aumentar un pasivo, disminuir un pasivo, reconocer un resultado, conocer una regularizadora, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que hay que saber analizar la información y saber qué hacer con esa información. Pero después la contabilidad, fíjense que le explicamos y sale solo. Bueno, ¿algún otro ajuste para llegar?
Entonces, ¿cómo? Es un ajuste transitorio. Cheque 440 me va a explicar que todavía no entró. ¿Sumo o resta? Resta. Porque de mi saldo según el extracto, restando ese cheque voy a llegar al monto correcto que está comprometido en mi saldo contable. ¿Ah? ¿Algún otro? ¿El 341? 441. ¿Qué pasa con el 441? ¿Temporal también? ¿Cuánto? 936. Mismo caso que el 440. ¿Qué más? Si es que hay más. ¿Cuál sería? ¿De qué fecha? ¿El de 2807? ¿Qué pasa con ese? Está en el mayor. No hay problema. Inclusive, creo que hay una aclaración que dice que fue cobrado y todo. O sea, fue cobrado en efectivo, ¿no? Pero, entonces, el cheque, ¿cuál era? Ah, el depósito al cobro. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hizo la empresa? ¿Qué debería haber hecho? Lo depositó y lo acreditó como un valor. Lo que pasa es que, como rechazó y encima le cobraron gastos, lo que no hizo la empresa fue reconocer el rechazo y los gastos correspondientes. Entonces tengo que reconocer el rechazo, disminuyendo mi saldo, porque no se terminó de acreditar, y reconocer los gastos. ¿Cuál sería el asiento? 38, ahí está. Están atentos. ¿Cómo sería el asiento? ¿Eh? ¿Sí? ¿Renace el crédito contra el proveedor? Ajá. ¿Proveedores? Ah, gasto. No, proveedores, gastos. Valores. Lo que pasa es que si es un cheque que yo deposité, no es un proveedor, es un cliente. Porque es un crédito para mí. Entonces sería deudores por venta, gastos bancarios, a banco, a otros resultados positivos. ¿No? Porque me devolvió 50. Nosotros le cobramos 50 de los 38. Fíjense que deudores por venta es 2.807. ¿Está bien? Los gastos bancarios, 38. El banco,
me descontó el total. $2.807 y 38. En realidad está ahí. Hasta ahí. El tema está en que como después me dice que ya lo cobré en efectivo, en lugar de hacer deudores por venta por 2.800, hago efectivo por 2.857. 2.800 más los 50 que me pagó. ¿Cierto? ¿Está bien? El resultado es por 12. Claro. No cierra, ¿no? Vamos a vuelta. Vamos a vuelta. Cuando se rechaza el depósito, pues no hice los asientos para no perder tanto tiempo. Cuando se rechaza el depósito, ¿qué pasa? Renace deudores por venta por 2.807. Más 38. ¿No? Deudores por venta. A banco por 2.807 más 38. Hasta ahí cierra. ¿Ah? Después viene mi cliente y me paga. Entonces me hace efectivo 2.857. $2.800 más 50, ¿no? A, deudores por venta. $2.845. $2.807 más 38. A, resultado positivo de 12. ¿Está bien? Inclusive después dice que se termina depositando, pero eso ya... no se hizo registro alguno. Entonces ahí lo que hay que hacer es directamente, en lugar de efectivo, Banco de la Nación. Banco de la Nación. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, no, perdón. No. Lo paga en efectivo ese mismo día. No, entonces es efectivo acá. Perdón. Acá es efectivo. Efectivo, claro. El depósito se deposita el 2 del 4. Eso ya del ejercicio siguiente. ¿Está? Bien. Pero a los efectos acá tenemos que restar 2.807 y los 38, que es los saldos que afectan a nuestra saldo de cuenta corriente. ¿Qué otro más? Si es que hay otro más. La otra nota de débito. Esta dijimos que no había que hacer nada porque en realidad era del 3 y estaba contabilizada el día 23. Pero en realidad el día 23 sí había una nota de débito que no había sido contabilizada. O sea que es 4 con 20. No me acuerdo cuál era el valor. 4 con 20. ¿Está? ¿Algún otro? Voy a tachar los que cuáles me dijeron que haga y cuáles no. Este está.
15 está, el 10 centavos está, el 3 pesos está, 1303 está, 3156 está, 4,20 está, 2807, 78, 632,70 y 5100 está, y está. Listo. ¿Qué más falta? ¿Falta algo? El 442. El 442, exactamente. Es lo único que falta. El cheque 442, ¿qué pasa con el 442? ¿Eh? Fue cobrado, pero no fue contabilizado. Claro. Como no está en nuestro mayor de la cuenta, evidentemente no lo contabilizamos, pero fue cobrado. Quiere decir que sí. Y es por un monto de 2.303. 2.303. Negativo, porque disminuye mi saldo. Eso todo me da un total de 2.520,49. Súmenlo, a ver si le cierra. Que es el mismo que sale acá. Y que es el que 2.549. No, 2.520,49. Ahí está. En pocas palabras, nosotros debemos analizar la información de las actividades económicas de la empresa si están correctamente registradas de acuerdo a las normas contables y expresar de forma tal de que el saldo al cierre del ejercicio exprese razonablemente la información contable del ente, económica y financiera del ente. A los efectos de los prácticos, nosotros consideramos que todos los valores son significativos, salvo que le digamos que no son significativos o que le digamos o que de algún dato surja que no es significativo, o que le digamos que son muy significativos o que de algún dato surja que es muy significativo, que no es significativo. O sea, siempre es significativo, salvo que le digamos o que surja algún dato que o es muy significativo o que es no significativo. O sea, que entiendan siempre como significativo, porque la idea es que ustedes entiendan cómo corregir, digamos, los desvíos. Y ahí está. Con eso debería quedar razonablemente registrado el saldo de la cuenta corriente del banco. Mira, que conste que esto es una clase de contabilidad, prácticamente. Claro, o sea, yo lo que hice fue una introducción a la auditoría, haciéndole entender las cuestiones de auditoría con respecto a la conciliación bancaria. Pero después, bueno, le expliqué esto a efecto de que entiendan cómo se pongan al día con la contabilidad. Y no, obviamente que es difícil hacer la auditoría de algo que uno no entiende, ¿sí? O no sabe cómo funciona. Exacto. Mañana, la clase de mañana, pues ya estamos cerca del cierre de la hora. ¿Qué tenés pensado dar? Voy a dar un práctico de inversiones temporarias. Bueno, bueno, perfecto. Eso quería saber si por ahí querían repasar algún. Igual yo le subo ahora, o sea, mañana le subo el práctico, ¿cómo dice? Sí. No, en realidad no debería haber diferencia. Claro, lo que puede llegar a haber es un saldo no conciliable. ¿Sí? Sí.
No, porque el préstamo no forma parte del saldo de cuenta corriente. Es una cuenta distinta. Y como se va cancelando en forma en efectivo por caja, hay que hacer el asiento, háganlo en sus casas, por eso yo les expliqué cómo funcionaba el sistema, pero no forma parte del saldo contable. Una cosa es banco cuenta corriente, que es el saldo de la cuenta corriente, y otra cosa es préstamos, son deudas, son distintas cuentas, digamos, que se deben reflejar en forma separada, tienen distinta liquidez. No, a préstamo. Vos tenés una cuenta préstamo. La cuenta préstamo también es contabilidad, pero bueno, vos tenés un préstamo, ¿no? Si el préstamo va devengando intereses sobre el total del saldo, lo más lógico es que los intereses tengan más o menos una figura así, ¿no? Porque al principio tienen muchos intereses y después no. Si tu cierre es el día 30, la cuota vence el último día del mes, o vas a ir descontando las cuotas puras y tener el saldo de ese momento. O sea, esto. Pero si tu saldo, si tu cuota no vence el día de cierre, vence un día acá, vos vas a tener una partecita de intereses devengados ya. No esto, sino... Sí, eso. Creería que eso. Una parte devengada de intereses. No, perdón. Va a ser la cuota, va a ser este pedacito de intereses. Este pedacito de intereses. Va a ser un pedacito de esos intereses. Pero vas a tener intereses. Porque si tu cuota vence, como en este caso, el día 20 al 31, desde el 20 hasta el 31 se devengaron intereses. No, pero vos tenés que reconocer. Vamos, por ejemplo, ponerle que el préstamo era de 80 y se pagaba 10 pesos por mes. O sea que, como se había pagado una cuota, vos debías 70. Pero debías 70 el día 20. El día 31, vos debías 71,30. ¿Ah? Ese 1,30, yo estoy tirando valores así para que lo entiendan nomás. Ese 1,30 son intereses devengados al cierre. Lo otro que ustedes pueden hacer es agarrar y reconocer que de los 70 van a terminar pagando, vamos por un número cualquiera, 80. Pero a la fecha de cierre deben 71,30. Quiere decir que la deuda es 71,30. La diferencia entre 71,30 y 80 son intereses a devengar. Si los reconocen, si reconocen el valor del préstamo por el total, se expone el valor neto en los estados contables. O sea que de las dos formas, siempre en los estados contables va a figurar 71,30. Porque de un lado, por un método va a estar en el mayor 71,30, acá 71,30, y de la otra forma van a tener acá que va a estar 80, pero van a tener otra cuenta que va a tener los intereses a realizar por 9,70. ¿No? 71, claro, la revisadora sería 2,70, 8,70. ¿Está? Esto menos esto, 71,30. No, ¿por qué la perspectiva del banco? ¿Vos el banco? No. ¿Te da menos?
¿Los dos en negativo? Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? No. Reconocer, sacar de cuenta corriente del activo y ponerlo en cuenta corriente del pasivo. O sea, ya no va a ser un saldo positivo, sino que va a ser un saldo negativo de cuenta corriente. Exactamente. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver la caja? Sí, era negativo. No vi que era negativo. No, simplemente la caja no tiene, no, la caja es otra cosa. Este es el saldo de cuenta corriente. Ustedes tienen que decir cuál va a ser el saldo de cuenta corriente. 2.520,49 es el saldo que tenemos que exponer. Si es positivo, queda en la cuenta corriente del activo. Si es negativo, tienen que dejar en cero la cuenta corriente del activo y dejar en 2.520,49 la cuenta corriente del pasivo, adelanto de cuenta corriente. Exactamente. Vas a hacer una deuda con el banco. Bueno, ¿alguna duda? Profesor, Mañana vienen con las dudas, no hay ningún problema. Sí. profesor, una consulta. ¿Me podría repetir, por favor, de dónde sale ese 0,10 del cheque 436? El cheque de 436. Sí, ¿de dónde sale ese 0,10? No, no es del cheque 436. Ese 0,36. Perdón, ese 0,10 yo lo estuve explicando y sale en el mayor de la cuenta Banco Universidad. El saldo es 452,31, pero cuando trasladan, lo trasladan como 452,41. Ese 0,10 es una diferencia nomás que se debe ajustar porque no tiene una explicación muy lógica. Entonces, profesor, en el planteo ahí en el saldo al 28 de febrero del mayor, en vez de 452,41 ponemos 452,31. No ponemos. No tenés que hacer el ajuste para que saliendo de 452,31 llegues a 4. Perdón, para que saliendo de 452,41 llegues a 452,31. Ah, entiendo, sí. Mayorizado está 452,31. Restando esos 10, vos le das como corresponde 452,31. Entiendo, sí, ahora veo. Es una simple traslación de datos que actualmente con sistemas informáticos es difícil que se produzca. Entiendo, sí, ahora veo que en el debe dice 31, pero en el saldo dice 41. Exacto. Listo. Mañana, antes de arrancar, de vuelta, lo que quieran ver, ningún problema. Chao.